menores, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por acompañarme hoy, después de 15 días. La semana pasada no nos vimos, así que agradecida como siempre de que estén con nosotros en RCR, la Casa de la Libertad. Por supuesto, agradecer a quienes hacen posible este espacio, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube RCR. Es una familia que crece todos los días y los necesitamos allí también para que este contenido llegue a más personas. También pueden seguirme a través de mis redes, @claumacero, y las redes de nuestra emisora, @RCR750. El día de hoy, además, tengo que agradecer, por supuesto, a Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Ya está abierta de lunes a sábado. Volvieron a abrir los sábados finalmente de 9 a 3 de la tarde. Y como ustedes saben, la Navidad es muy dulce y allí van a poder conseguir todo lo que necesiten para hacer sus creaciones. Bueno, panetón, todo eso que ustedes hacen, lo pueden encontrar, todos los ingredientes en Small Shop. Ellos están en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Tienen delivery en toda la Gran Caracas, pero también pueden escribir al 0412-602-8681 y vía Instagram @SmallShopCA. Es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Y el día de hoy parece que aquí las noticias quizás no duran tanto tiempo, pero no hemos querido dejar de tener el día de hoy a Orlando Moreno. Él es activista de los derechos humanos y coordinador de Vente en Delta Amacuro. A propósito de esta situación gravísima en Trinidad y Tobago, ustedes recuerdan todas estas declaraciones, imágenes, la angustia que se vivió con estos niños que habían desaparecido, que habían sido deportados. Muchos de ellos se estaban tratando en Trinidad y Tobago porque ustedes conocen la situación en Venezuela del sistema de salud. Y ahora recientemente la noticia es que alrededor de 160 venezolanos fueron deportados y ya se encuentran acá en Venezuela. Orlando estuvo allí acompañándolos en el gimnasio cubierto de Tucupita y él está ahora aquí con nosotros para contarnos cuál es la situación de los venezolanos que regresaron y la situación de quienes quedan, ¿no? Porque se trata de un asunto de derechos humanos. Gracias, Orlando, por acompañarnos. ¿Estás allí? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Gracias a sí, ti. Realmente quería comentarte, justamente cuando estamos hablando, en este preciso momento se están ejecutando detenciones a venezolanos en Trinidad y Tobago. Quería comenzar con decir que hay una política de Estado de Kay Rowling en detener venezolanos, porque él asegura que la Constitución de Trinidad y Tobago le da la potestad de deportar a estos venezolanos. Quiero hacer un pequeño resumen con la situación de los niños, los 16 niños, pero es que todos los días ocurre algo en Trinidad y Tobago y que prácticamente los venezolanos están en zozobra constante, recibiendo amenazas, recibiendo persecuciones, recibiendo maltratos incluso, para poder ser deportados. Los 16 niños, como habíamos explicado en otros programas de radio, llegaron a Trinidad y Tobago después que estaban desaparecidos, llegaron a Trinidad y Tobago, fueron resguardados por la policía de Erin. Eso es una estación policial que queda al sur de Trinidad y Tobago. Estas personas fueron a la corte y, bueno, la corte tiene una nueva ley donde dice que todas las personas que ingresan de manera ilegal al país son puestas a pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Estos niños se encuentran detenidos en el puerto militar de Chaguarama, en Trinidad y Tobago. Aún siguen detenidos, tienen incluso solamente una hora diaria de visita. Todas las personas que están detenidas prácticamente pasan estos 14 días. Pero también nos hemos dado cuenta, o en este caso me di cuenta, de
que de los 160 que fueron deportados, que primera vez el gobierno trinitario confirma una deportación masiva y lo hace de manera bastante tranquila, me doy cuenta que la policía incluso te dice, bueno, tienes que pasar 14 días. Pero así como puedes pasar menos de 14 días, puedes pasar incluso hasta 2 meses detenido, esperando esa medida para saber qué va a pasar con tu estatus migratorio dentro de Trinidad y Tobago. Entonces, me encontré, por ejemplo, uno de los testimonios que grabé de María Romero, donde ella le aseguraban de que al cumplir 14 días iban a tomar una decisión que iba a pasar con ella, ¿no? Ella tuvo 2 meses detenida con sus hijos, incluso con sus niños, uno de 4 y otro de 6 años, en el helipuerto de Chaguarama. En este vecino país usan 2 cárceles para prácticamente detener o tener una cantidad importante de inmigrantes. Una es el IDC de Arima, el IDC, y el helipuerto militar de Chaguarama. En estas 2 cárceles llegan a un aproximado de 200 personas, de 200 venezolanos. Cuando llegan a un cupo parecido que al que deportaron, deportan, comienzan a deportar, le piden al régimen de Maduro que mande un bote o una chalana para poder deportarlo. Esta chalana que fue a buscar estos 660 venezolanos fue incluso política de Venezuela, fue una chalana venezolana que fue hasta Trinidad y Tobago y colaboró para la deportación de estos 160 venezolanos que pasaron prácticamente 3 días en el mar, navegando hasta llegar a la parroquia Juan Millán, a un pueblito que se llama Poca de Macareo, que es prácticamente muy, muy lejano de la ciudad capital. Esto incluso con estrategia de que ningún medio de comunicación pudiera llegar al sitio, pero bueno, sí, de todas formas las imágenes, los videos salieron a relucir. Sí, de hecho eso quería comentar. Esto es una política de Estado. Sí, si me permites, Orlando, esto es dramática la situación que tú narras. Estamos hablando de más de 200 venezolanos, incluyendo también niños, ¿no? Se entiende el drama que existe con el tema del COVID, pero básicamente tú lo explicas muy bien, son cárceles, ¿no? En tus cuentas o @OrlandoMorenoVE, la gente puede encontrar estos testimonios. Y a propósito de eso, yo quiero ya darle la bienvenida, por eso te interrumpo y me disculpas, a Jairo Jiménez, porque él es uno precisamente de los deportados por el gobierno de Trinidad y Tobago, para que él mismo sea quien nos cuente cuál fue la situación que vivió, cuáles fueron los alegatos y qué está haciendo, dónde está ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Jairo? ¿Me escuchas? Sí, lo estoy escuchando. Buenas tardes, lo estoy escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jairo. Bueno, yo quisiera que en principio agradecerte por estar con nosotros, pero que nos cuentes cuál fue la situación, cómo lo viviste, por qué te fuiste a Trinidad y cuál es tu situación el día de hoy. Me fui para Trinidad por la situación de aquí del país de Venezuela. Tengo 5 hijos, están pasando trabajo, me fui para allá para trabajar, para darle un bienestar a mis hijos, a mi familia. Y bueno, lastimosamente que caímos, nos agarraron presos. Y bueno, vivimos eso un poquito feo. Nos tuvieron ahí detenidos cuando nos agarraron en la playa, nos tuvieron como 5 horas tirados en el piso, en ese solazo, no nos dieron agua. Y ahí nos llevaron para el Pinal, nos estuvieron allá durmiendo en el suelo, no nos daban prioridad para llamar a nuestra familia, nada, no sabíamos nada de nuestra familia. Y después nos pasaron para Chaguarama, tampoco pedían un teléfono para llamar a nuestra familia porque no sabían nada, estaban preocupados y nada, no nos daban un teléfono para llamar, para comunicarnos para acá con nuestra familia. Pues. Así es, Jairo, yo quisiera también, bueno, hoy no sé dónde te encuentras, cuál es tu situación, si te han dicho algo, qué piensas hacer ahora, ¿no? Porque, bueno, después del maltrato y lo que ustedes vivieron, sabemos que quienes se fueron como tú fue producto de este régimen y de sus políticas, ¿no? Ustedes se fueron huyendo básicamente del hambre para sostener a familias como la tuya, pero ¿cuál es tu situación hoy y qué piensas hacer? Bueno, lo que pienso hacer, estoy esperando para ver para dónde agarro por otro lado, porque... Imagínense, con esta situación ahorita que aquí en Venezuela no hay nada, estoy esperando para ver para dónde agarro, estoy descansando el viaje pues de allá,
el mal rato que pasamos. Tuve 3 días ya, así, veníamos en la chalana, no comimos nada, todo fue fatal. Así es, bueno, como si ustedes fuesen criminales. Y la verdad es que ustedes son venezolanos como cualquiera de nosotros, en busca de un mejor futuro. Yo quiero agradecerte, Jairo, por tu valentía y por ofrecer tu testimonio. Y quisiera retomar con Orlando a propósito de lo que tú comentabas. Al final, cuando te interrumpí, tú decías algo muy cierto. Estamos hablando de una política, ¿no? ¿De qué se trata, Orlando? Y cómo esto lo podemos mezclar de alguna manera con otras violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Mira, Claudia, realmente es algo que para ellos quieren buscar la manera de ocultar, que incluso el Tamacuro es frontera con Trinidad y Tobago, quienes sabemos y quienes incluso le hemos hecho seguimiento a la criminalidad que hoy sostiene a Nicolás Maduro en el poder. Esta ruta, donde prácticamente huyen muchos venezolanos, también es una ruta de tráfico de oro, tráfico de armas, tráfico de animales exóticos, tráfico de trata de personas. O sea, no quieren visibilizar esta ruta porque si la comunidad internacional sabe que por ahí prácticamente se dan todos los negocios oscuros, va a haber acciones. Entonces, tratan de todo lo posible no decir ni el régimen de Nicolás Maduro, ni mucho menos el gobierno trinitario, porque allí prácticamente pasan todos los negocios oscuros y no tan oscuros hacia Trinidad y Tobago. Esa es la realidad que está ocurriendo y que prácticamente se está dando a conocer con la deportación masiva, que ya prácticamente no, es un delito de crimen de lesa humanidad, donde prácticamente este país que firmó el Estatuto de Roma, él está violando uno de los artículos esenciales sobre las deportaciones masivas de poblaciones, en este caso la venezolana. Por eso es que él sigue manteniendo su postura totalmente radical en contra de los venezolanos y va a ir en contra de todos. ACNUR hoy asegura que hay 40.000 venezolanos registrados con ellos, pero bueno, los venezolanos no ven a ACNUR como una alternativa para quedarse, porque incluso los policías de este vecino país le rompen el carnet de ACNUR en la cara a los venezolanos. O sea, no importa, solamente para el gobierno trinitario reconoce a los 16.500 venezolanos que se registraron en su gobierno con una tarjeta. Dicha tarjeta que incluso los amenaza diciendo que los venezolanos que tengan esa tarjeta ayuden a otro venezolano, los dos van a ser deportados. O sea, es una situación que prácticamente es una política de Estado que ahora les pide a los ciudadanos trinitarios que colaboren. Le dio incluso un número 555 para que los ciudadanos trinitarios llamen a este número y puedan denunciar a cualquier ciudadano venezolano. O sea, una xenofobia generalizada lo que se está viviendo hoy en Trinidad y Tobago en contra de los venezolanos. O sea, niños, ancianos, lo que sea. O sea, hay una gran cantidad de venezolanos detenidos y van a seguir siendo detenidos, como en este momento estamos hablando, que están prácticamente haciendo redadas para lograr que prácticamente los venezolanos no sigan llegando y los venezolanos que están, sacarlos de una vez por todas. Es lo que hoy está pasando, Claudia. Es hasta contradictorio, Orlando, porque pareciera que quienes practican precisamente la xenofobia son quienes obligan a los venezolanos a huir de este país, que es su país, ¿no? O sea, porque una persona como Jairo, por ejemplo, tiene que estar pensando hoy a dónde se va después del maltrato que sufrió en Trinidad y Tobago, cuando tu país debería garantizarte las condiciones necesarias para estar en él, desarrollarte, crecer, o sea, ser una persona y hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces resulta contradictorio porque escuchamos esas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago, obviamente que reconocen a Nicolás Maduro como presidente no sé de qué, pero resulta que al final las consecuencias o los venezolanos que se fueron para allá fue por culpa precisamente de Maduro. Entonces la solución para lograr tener de alguna manera un país y una región en paz es
obviamente, desmontar un sistema como el de Nicolás Maduro, y no hay otra opción. Yo te quiero agradecer, Orlando, y además quiero comentar algunos de los mensajes que nos hacen llegar vía YouTube. Jesús Paredes, bueno, felicito el programa. Andy dice, bueno, la diplomacia venezolana en el futuro, así como las políticas de inmigración, deben cambiar profundamente. Es inaceptable que nuestros compatriotas sean tratados como animales. Dice, no hay excusas, ni el COVID, ni ninguna otra circunstancia. ¿Acaso ser venezolanos implica ser delincuentes? No, los delincuentes ya sabemos quiénes son. Yo finalmente, Orlando, quiero pedirte un último mensaje. Hoy veíamos este informe, bueno, anoche, de la OEA a propósito de esta actualización sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela, importantísimo. Una vez más, una posición histórica de Luis Almagro y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Un comentario muy corto para cerrar, si lo tienes, Orlando. Siempre estamos agradecidos con la actitud valiente de don Almagro, que ha incluso visibilizado estas violaciones sistemáticas del régimen de Maduro, que ahora vemos claramente que tiene aliados que cometen el mismo acto atroz en contra de los venezolanos, y creo que bajo esa premisa creo que vamos a seguir empujando para llevar a la justicia internacional a estas personas que han violado de manera sistemática los derechos humanos de todos los venezolanos. No nos rendiremos. Así es, Orlando. Yo quiero agradecerte. Era Orlando Moreno, defensor de los derechos humanos y coordinador de Vente en Delta Amacuro, a donde están llegando muchísimos venezolanos que son deportados de Trinidad y Tobago. Bueno, para tu equipo y para toda la gente que nos escucha, nuestro abrazo y nuestra solidaridad infinita. Y gracias siempre por tu valentía. Ya saben que pueden seguirlo en @OrlandoMorenoVE. Está colgando toda la información sobre este tema de Trinidad y Tobago y el tema de los derechos humanos en esa región. Con esto me despido y al regreso hablamos de otro fraude, y es el fraude electoral, uno que se consuma desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, con Humberto Villalobos, experto en esta área. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y ya de vuelta en Contigo, gracias por quedarse con nosotros en Contigo Liberalmente. Quiero, por supuesto, una vez más recordarles quienes hacen posible también este espacio. Es Smon Shop, la casa perfecta de la repostería, abierta de lunes a sábado. Volvieron a abrir los sábados. Es que me quedo como pegada cuando me acuerdo de los dulces que se pueden hacer con todo lo que ofrecen en Smon Shop, de 9 a 3 de la tarde en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Tienen delivery en toda la Gran Caracas. Pueden escribir al 0412-602-8681 o vía Instagram @SmonShopCA. Es Smon Shop, la casa perfecta de la repostería. Y además quiero recordarles que están nuestros amigos también muy dulces, que son Habibis Cakes. Ponga a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleadas, limón, 3 leches, tiramisú, bien me sabe, bueno, todo lo que ustedes necesiten y más ahorita, piononos de chocolate que son divinos, yo los he probado, y suspiritos. Ellos son Habibis Cakes, cuentas con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas, y pueden escribirles a @Habibis Cakes en Instagram o al
0412-610-0838. Con Habibis Cakes puedes comprar felicidad y ellos venden amor. Es Habibis Cakes y ya con esto le doy la bienvenida a mi siguiente invitado. Es Humberto Villalobos, una persona queridísima también de la casa. Él es el coordinador electoral de Vente Venezuela, pero además Humberto trabajó muchísimo tiempo en SDATA, es decir, conoce desde adentro, ¿no?, lo que es esta trama electoral que se ha instalado en Venezuela, y paradójicamente es una persona que puede defender muy bien el hecho de votar, pero que entiende que en este contexto hay que primero denunciar, ¿no?, este sistema perverso que han logrado montar incluso desde antes del 2004. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, gracias a ti, Claudita, por invitarme a tu programa y bueno, a la orden. Humberto, yo quisiera que empezáramos a echar la película, ¿no?, a contar la película, porque tú estuviste desde allí, ¿no? Tú sabes lo que significa votar en libertad, sabes lo importante que es el sistema y la tecnología en este contexto, y quisiera que inicialmente me contaras cómo fue ese proceso, ¿no?, de esos primeros pasos electorales, el trabajo que tú hiciste, y cómo está hoy el sistema electoral. Bueno, el sistema electoral, en algún momento, ellos se dieron cuenta de que no podían ganar el referéndum revocatorio del 2004. Los votos usuales estaban por el orden de 7 millones de votos y la oposición logró recoger 3,5 millones de firmas, que era la mitad de los votos usuales. Ante esa situación, ellos retrasan el referéndum revocatorio, se consiguen unas máquinas de votación casi que hechas a la medida, y en esa nueva situación aumentan indiscriminadamente el registro electoral. Entonces, si nosotros teníamos 10 millones de votantes en 1998, eso terminó casi en 15 millones para esa elección del 2004. Esos votantes, esos 3 millones, esos electores se incrementaron también en el número de votos que efectivamente se contaron en el referéndum revocatorio. Entonces pasamos de tener 7 millones de votos a tener más de 9 millones de votos. Y la mayoría de estos votos terminaron en el oficialismo. Es muy, muy importante eso que pasó en el referéndum revocatorio, porque hay una gran similitud con lo que está pasando en los Estados Unidos y es un gran momento para que estas cosas se vuelvan a discutir. En el referéndum revocatorio, la máquina contó las papeletas y se debieron hacer 200 auditorías en caliente. La realidad es que solo se hicieron 6 y de esas 6, solo en una se contaron las papeletas si eran a favor de revocar o no al presidente. En las otras 5 solo se contaron la cantidad de papeletas. La realidad es que fue un proceso donde la máquina determinó quién ganaba. Y eso es absolutamente inadmisible. Y es un poco lo que le está pasando ahora a los Estados Unidos. En los Estados Unidos se recogen las boletas, se llevan a un lugar donde todo se cuenta y en ese lugar alguien hizo cosas que le permitieron ganar a un candidato u otro. Yo creo que este punto, de ahí salen una de las más importantes conclusiones que tenemos que sacar contra el voto electrónico. Y tiene que ver con lo que decidió la Corte Suprema alemana. Nadie debe dejar que su voto sea contado, ya sea por máquina o por otras personas. El secreto del voto, de que el voto sea confiable, de que todos creamos en él, es que al finalizar el día, en tu mesa de votación, todos los electores tengan la oportunidad de contar las papeletas y ver con sus propios ojos, sin que nadie se lo cuente, quién ganó la elección. Humberto, para poner a la gente... Esa es mi gran conclusión. Podemos ir trabajando qué han ido haciendo ellos después del revocatorio del 2004,
y sencillamente, si me permites a mí resumirlo, ellos lo que fueron fue mejorando la técnica y destruyendo de punta a punta el registro electoral. En el registro electoral tenemos nosotros dudas muy importantes, ya casi sobre 8 millones de electores. Esos electores pueden no existir, esos electores pueden no votar donde los están poniendo a votar. Esos electores reúnen una serie de condiciones que nosotros llamamos afectaciones. En Venezuela hay 14.500 centros de votación y si nosotros sumamos las afectaciones más los PSV de cada centro, en 3 de 4 centros de votación con las afectaciones ellos logran la mayoría de los electores de ese centro. Humberto, si me permites... Tanto numéricamente tienen ganada la elección. Si me permites, ¿Qué significa esto? Para poner... Esto significa que ellos... Para poner a la gente en contexto, creo que... No sé si Humberto me está escuchando. Específico. Creo que Humberto no me está escuchando. Sí te escucho, pero lo bajé para que no tuviera feedback. Sí, lo que te quiero decir es que para poner a la gente en contexto, en 2004, un poquito antes, esa empresa a la que le dieron ese contrato millonario de las máquinas de votación fue Smartmatic, que es lo que tú vienes explicando, ¿no? Es una empresa que no tenía aparentemente ningún tipo de experiencia en esta área electoral y a partir de allí, como tú bien dices, se ha venido perfeccionando. Incluso, como se ha dicho, podemos hablar hasta de 8 prácticas que tú muy bien has resumido algunas, ¿no? No solamente este tema de la transmisión bidireccional que se comprobó que existía en estas máquinas, como inflar el registro electoral como lo han hecho. Cuando tú hablas de 8 millones de votantes que son dudosos, estamos hablando de, imagínate tú, 8 millones de venezolanos que no tenemos ni siquiera certeza de que realmente existen, si están repetidos y otras inconsistencias. Pero además, Humberto, estamos hablando también de un sistema que es violento, ¿no? Y que obviamente, como hoy quizás lo vivió Estados Unidos, no ha permitido, de hecho, comprobar precisamente qué es lo que hay allí realmente, cuáles fueron realmente los votos emitidos, y vemos declaraciones tan violentas como las recientes de Diosdado Cabello, que dice que, bueno, el que no come, el que no vota no come. Entonces estamos hablando no solamente de un tema técnico, como tú lo describes, sino un tema político. Entonces, si puedes enumerar, como venías haciendo, además, otras prácticas que estas personas del régimen vienen repitiendo y que hoy impiden efectivamente ejercer el voto como se supone que se debería hacer este próximo domingo 6 de diciembre, yo te lo agradecería muchísimo para que la gente también lo vaya teniendo en contexto y muy sencillo. Ok. Básicamente vamos a tratar de explicar qué pasa normalmente en una elección con este modelo que ellos han perfeccionado y que ahora inclusive trajeron unas máquinas que seguramente mejoran su supervisión y su capacidad de hacer lo que les... Ellos al tener un registro electoral, digamos, amañado, donde hay centros con más afectaciones que otros, ellos tienen la capacidad de controlar centros de votación. Estos centros de votación controlados, que son muchos, son más de la mitad, inclusive más de cercano a 3 de 4. Estos centros de votación controlados, donde ellos, digamos, hacen cualquier cosa, ellos tratan de que se mantengan abiertos lo más posible. Y eso les permite saber cuántos votos requieren en esos centros que lograron mantener abiertos para ganar la elección. Si ustedes revisan lo que está pasando en Estados Unidos, justamente después de un periodo largo donde todo el tiempo estaba ganando el presidente Trump, aparecen unos votos extraños, totalmente contrarios a la tendencia del día, que switchean, que cambian el resultado y ponen a ganar al presidente Trump. En el caso de los Estados Unidos, esto lo manejaron, por lo que hemos entendido hasta ahora, con los votos o las boletas que venían por correo. En el caso de Venezuela, lo manejan en centros donde nadie cuenta papeletas y sencillamente el acta que emite la máquina tiene muchos votos a favor del gobierno sin importar cuáles son las boletas.
Entonces, una parte radical de lo que pasa en este país es exigir que se cuenten absolutamente todas las boletas y que se cuenten el día de la votación por las personas. En ese esquema tendríamos algún chance, aparte de todo el andamiaje que hay detrás de una votación dentro de un sistema que realmente es una dictadura y donde hay presiones de todo tipo y la verdad es que aquí no se vota con libertad. O sea, el centro electoral es absolutamente tomado, y si el centro electoral es de los centros que tienen más ingeniería electoral, donde ellos aspiran a sacar más votos, es mucho más difícil aún tener control, contar las papeletas. Entonces, resumen, primer paso, el registro. Hacen un registro donde hay centros que tienen más afectados que otros. Y es tan compleja y tan buena, porque realmente yo la llamo ingeniería, eso es hecho por profesionales, que inclusive son capaces de hacer mesas más afectadas que otras en el mismo centro de votación. Entonces, se requiere para enfrentar esto muchísima organización, muchísima gente que entienda lo que va a suceder, pero sobre todo el apoyo internacional para que el día de la votación tengamos respaldos. Respaldos que nos permitan que la votación sea realmente libre. A propósito de eso, Humberto, aquí hacen una pregunta. Artur Barrera pregunta, ¿qué quiere decir todos los votantes? ¿Tienen que estar todos los que votaron en una máquina presentes? Si son 5 candidatos, todos los votantes de cada uno de los candidatos estarán ahí por grupos. ¿Puedes explicar esto? No, lo que se plantea es que en el momento en que se cuenten las papeletas, al final del día, se abre la caja, se colocan las papeletas. Por supuesto, todo el día tuviste que estar pendiente y lograr de mantener cierto orden dentro del centro, y que por lo menos haya una buena cantidad representativa de los electores. La realidad es que en el país, cuando tú llegas a las 6, 7 de la noche, muy pocas personas se quedan a contar las papeletas, y en muchos casos el proceso de auditoría, que se supone que cubre el 51% de todas las mesas del país, se reduce a un 10, a un 15%, que son los centros que controla la oposición. En el resto de los centros no se hace auditoría. No, es que es realmente una locura. Fíjate que a nosotros nos escribieron vía Twitter, Humberto, una persona, y bueno, les recuerdo que estamos hablando con Humberto Villalobos, una persona experta electoral, miembro de SDATA en su momento y hoy coordinadora electoral de Vente. Esta persona nos escribía y nos dice que en su urbanismo, aquí en Caracas, colocaron un centro de votación y que básicamente están yendo casa por casa a sacarlos, o sea, un voto casi que asistido, para que vayan y ejerzan supuestamente ese voto, ¿no? Entonces, yo para cerrar, Humberto, nos quedan unos minutos. Así como estas prácticas, hay muchas otras. De hecho, aquí nos están escribiendo. Lo que realmente ellos necesitan es tener gente en las colas, más allá de sus puntos rojos, para tomar sus fotos y decir que la participación fue masiva. Y así como eso, vemos, porque ya además lo dicen prácticamente públicamente, sin ningún tipo de temor, que hay que votar a juro supuestamente. O sea, pero ni siquiera entendiendo nosotros que eso no es votar. Pero hemos hablado mucho de lo que no es. Si pudiésemos hacer de forma sencilla, Humberto, además de algunas de las pinceladas que tú has dado, ¿cuáles son entonces las condiciones mínimas? Yo sé que esto no es un asunto de condiciones mínimas. Sabemos que no tenemos república, sabemos que no tenemos soberanía, sabemos que no están las condiciones dadas para ejercer ese derecho, eso está claro, pero en algún punto, si pudiésemos hablar de lo mínimo para tener realmente una elección en Venezuela, tú como experto electoral, ¿qué podrías decir? O sea, yo diría inicialmente que requerimos del apoyo de un ente internacional importante como la OEA, que maneja el proceso. O sea, no depende ya de un centro del CNE, porque el CNE está totalmente tomado. Y yo diría que punto importante, apoyo internacional. Respaldo para que el proceso lo lleve un ente independiente. El segundo punto es una revisión del registro electoral. Ese registro electoral, tal cual como está hecho para hacer trampa. Y hay posibilidades de hacer un registro electoral en 4 o 5 meses si se tiene la disposición.
Si tú no tienes esas dos condiciones básicas en esta Venezuela, con las debilidades que tiene, pues sencillamente el régimen te va a superar con cosas tan sencillas como ofrecer una bolsa CLAP o cualquier cosa, porque estamos en una situación realmente deprimente. O sea, hace falta que haya una transición, hace falta que esa transición traiga mejores condiciones, inclusive que ceda el control del proceso electoral a un ente lo más independiente posible. Sí, yo quiero agradecerte, Humberto, porque no debe ser nada fácil, ¿no? Ser un experto electoral en un país donde las elecciones básicamente son un fraude, ¿no? Y ya finalmente quisiera escuchar tu mensaje de cara a los procesos que vienen. Este domingo, y aquí justamente en BTV veíamos hace nada el cierre de campaña, campaña entre comillas en Carabobo. Veíamos, como te decía, las declaraciones de Diosdado Cabello, vemos a otros voceros haciendo creer que existe una aparente normalidad, ¿no? De que esto es un proceso más, de que la gente va a votar realmente, pero ¿cuál es tu mensaje, no? Ese venezolano que hoy quizás no sabe qué va a hacer, ¿no? Que entiende que eso es un fraude, pero que, a lo mejor lo están obligando, pasan por su casa, siente que no tiene más nada que hacer como contribuir, ¿no? Para salir de esto. ¿Cuál es el mensaje que tú, como, experto electoral que eres, pero sobre todo como ciudadano que entiende y comprende esta situación, le envías a esa persona que está en su casa y que ahorita te está escuchando vía RCR? Mira, ante una situación tan dura como la que estamos viviendo, yo les recomendaría a la gente que observara, que se fijara en lo que realmente pasa en los centros de votación, que se fijara si realmente hay bastante gente, hay poquita gente, o realmente son los mismos de siempre que se mantienen en la puerta, y que se creara una conciencia de la realidad, que cuando el lunes nos digan, oye, votó el 80% de la persona, el colectivo tenga la certeza de que eso no pasó del 10%. Eso no se ve desde la casa, porque los medios de comunicación están absolutamente controlados por el régimen. Eso se ve dándose una vueltica por cada centro. Eso se ve revisando eventualmente, inclusive, si en cada centro se contaron las papeletas o no. Y eso lo puede hacer cualquier persona, o debería por lo menos tener la posibilidad de él saber si realmente se hizo o no. Esa sería mi recomendación para este 6 de diciembre. Yo quiero agradecerte, Humberto, muchísimas gracias y aprovecho tu invitación también para hacerla y yo también reforzarla. Aquel venezolano que tenga su centro de votación cerca y pueda tomar una foto, mándela, etiquete a RCR, etiquete a 20 Venezuela, etiquétenme a mí, etiqueten a cualquier persona que realmente usted pueda hacerle llegar la información, si ese centro está vacío, si hay violencia, si realmente pasa algo, ¿no? Porque probablemente vamos a ver muchas prácticas que obviamente no hablan de un proceso limpio y legítimo como el que merecemos los venezolanos, sino como un fraude, que es lo que va a ocurrir este domingo. Yo quiero agradecerte, Humberto. Era Humberto Villalobos, coordinador electoral de 20, miembro, experto electoral en su momento de SDATA, y gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Contigo. Al regreso, hablamos de emprendimiento, como siempre, en esta parte final de mi programa, y ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR75.